Hoy en día, no es ningún secreto que el campo literario es una compleja red de mecanismos ideológicos y dinámicas políticas. Entre las muchas variables que pueden influir en la producción y recepción de una obra o de un autor, así como la configuración del canon literario, están aquellas que entrañan una mediación entre la obra y el público. Estoy hablando de los premios literarios, las editoriales, las fundaciones, la crítica académica o las antologías, que son apenas algunos ejemplos de los incontables agentes que mediatizan la comunicación literaria. Todas las instituciones y todos los filtros que intervienen en esta cadena de poder persiguen sus propios intereses, naturalmente, y se retroalimentan en este círculo de invisibles manipulaciones. Por supuesto, y partiendo de la base de que toda acción cultural es por naturaleza ideológica, debo reconocer que el objetivo de este trabajo es también ideológico. Y dicho objetivo no es otro que el de rescatar del olvido la figura del escritor barcelonés Arnau Pilots, injustamente marginado del canon poético de su época y relegado al anonimato de la historia. Su caso es el de un hombre que precisamente no logró triunfar en el sistema literario porque no consiguió aprovechar para su propio beneficio todos los mecanismos ideológicos que acabo de señalar anteriormente. Muy pocos documentos existen a día de hoy que demuestren el paso de Pilots por el mundo. Por un lado tenemos dos copias de un poemario suyo inédito y mecanoscrito, cedidas a una biblioteca de Argüelles que cerró hace tiempo ya, y por otro, los archivos autobiográficos que se conservan precariamente en su legado familiar, a saber, un diario íntimo y su epistolario. Tan poca información, tan poca hay disponible sobre él que es como si realmente Arnau Pilots jamás hubiera existido. Y por eso mismo, el fin de mi investigación es rendir justo y merecido homenaje a su memoria. Arnau Pilots nace en 1924 en Barcelona, ciudad que, como no, tengo a mis espaldas en su honor. Sin embargo, su familia se traslada a Madrid en 1939, cuando su padre, alto cargo militar, bajo las órdenes del caudillo, es ascendido nada menos que a general tras la victoria fascista. Lo cierto es que Pilots siempre fue un hijo rebelde, simpatizante de la Segunda República y del Partido Comunista, y además, y por encima de todo, acérrimo detractor del secular conservadurismo español. Así pues, manifestará su rechazo y sus náuseas hacia la dictadura y hacia el ejército por medio de su poemario Arcadas Hispánicas, que escribirá con tan solo 19 años. Voy a recitar a continuación uno de los sonetos más ilustrativos de esta desgarradora obra. Escrita llevo España en las costillas como una purulenta cicatriz. Escrito en mis entrañas el desliz de haber nacido entre sus cuatro orillas. Escrita su oración en las rodillas, su yerma podredumbre en la nariz y en vena su genética infeliz. Gobierna la sombra en las Castillas, un águila sobrevuela Madrid y sacude el suelo esta arcada hispánica de Barcelona hasta Valladolid. España, nauseabunda emperatriz, hunde en mi pecho tu espada tiránica y arráncame tu herencia de raíz. Sorprendentemente, a pesar del tono ácido, tremendista y a todas luces antipatriótico, explícitamente en contra de España, esta obra, Arcadas Hispánicas, será seleccionada nada menos que entre las tres ganadoras de la primera edición del Premio Donais de Poesía en 1943. Digo sorprendentemente porque por lo general, eh, para que una obra fuera aceptada a concurso, debía previamente superar ciertos parámetros, a los que no cabe duda de que no se ajustaba demasiado la obra de Pilots. En su epistolario, en carta a su mejor amigo de la infancia, Guillem Cano, el poeta explica que se ha presentado a este certamen literario, y no a otro, porque este había sido concebido, desde sus orígenes, con la manifiesta vocación de dar voz a autores emergentes de la poesía española. Unos meses después, muy ilusionado, le cuenta también a su amigo Cano que el jurado del premio Donais le ha comunicado su decisión de concederle a él el galardón, así como al segoviano Alfonso Moreno y al valenciano Vicente Gaos, de manera equitativa a los tres. Se les concedió a los tres el galardón, el premio Donais, sin ninguna prioridad. No obstante, Pilots jamás llegó a recibir el premio. No se conserva siquiera el acta del fallo del jurado, seguramente porque nunca fue firmada o, lo que es más probable, porque fue destruida. La responsable de este brusco giro de los acontecimientos fue, cómo no, la censura.
El revisor del régimen franquista que se encargó de leer las 3 obras ganadoras determinó que Arcadas Hispánicas era, y cito textualmente, impublicable, ni siquiera con sustanciales tachaduras. Fin de cita. El revisor calificó a Pilots de rojillo catalán y añadió que el poemario adolecía de una inmoralidad visceral contra el régimen, especialmente en los poemas 1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15 y 21. Así pues, la obra quedó etiquetada de acuerdo con lo decretado en 1937 por la Junta Técnica del Estado como libro comunista, socialista, libertario y en general disolvente. Según cuenta el propio Pilots en su diario, fue la mediación de su padre, que supo aprovechar su autoridad y sus influencias, la que libró al jovencísimo poeta de una posible pena de cárcel por traición a la patria. Y subrayo posible porque solamente se estaba sopesando. Naturalmente, Pilots no fue siquiera anunciado como premiado y en su lugar se le concedió el laurel al siguiente finalista, el mexicano José Suárez Carreño. En cuanto a Arcadas Hispánicas, el poemario, por supuesto, jamás verá la luz. No obstante, y sin que entendamos muy bien por qué, 2 copias mecanoscritas fueron cedidas a una biblioteca de Argüelles, como hemos dicho, hoy cerrada, y tras un expurgo llevado a cabo durante la transición, ambas copias fueron a parar a manos de un particular, cuyo nombre, a petición suya, no estoy autorizado a revelar. Lo más relevante de todo esto es que una de las 2 copias contiene las innúmeras anotaciones y tachaduras efectuadas por el censor franquista, que firma como HJ, que suponemos que son sus iniciales, así como un borrador del informe de lectura de la obra. De ahí es precisamente de donde hemos podido tomar todas las citas anteriores. Tras este primer revés literario, Pilots regresará a Barcelona en 1949 y trabajará, como se menciona, bastante de pasada en su epistolario, primero como taquillero en el Parc d'Atraccions Tibidabo y después como corrector de la modesta editorial Llibertat, con sede en el barrio de Sant Andreu de Palomar. En esta época será cuando empiece a escribir Cant en la foscor, una rapsodia nacionalista con ecos del surrealismo que de la cual no se conserva ningún ejemplar íntegro, tan solo alusiones en su diario y en su epistolario, así como fragmentos, extractos de algún poema que él mismo transcribió en carta para mostrárselos o bien a alguno de sus amigos o bien a su madre. Ese es el caso de este pasaje de Llunyana y sola, poema que Pilots consideraba el más representativo de la colección y que recitaré a continuación. Catalunya, llunyana i sola, t'intueixo en la foscor, assa negra, lluna nova, remot aroma calçots. Ara és hora, aquesta nit, udolant dels segadors. Vosaltres teniu la fúria de la pólvora i del foc, però nosaltres tenim la falç i aquesta cançó. En este prodigioso y escalofriante poema, verdaderamente sublime, Pilots transfigura la célebre canción del jinete de Lorca, que también es un romance, y la reviste de motivos catalanes tradicionales. Los calçots como símbolo de su tierra y del campesinado de las clases bajas, el burro como consabida parodia del toro de Osborne y de la jaca lorquiana, y claras alusiones al himno catalán Els Segadors, que a su vez procede también de un romance medieval. Pues bien, por el tono incendiario de composiciones como esta, en torno a 1952, la modesta editorial Llibertat elegirá a Pilots, junto con otros creadores como el joven Jaime Gil de Viedma, que acababa de volver de estudiar Derecho en Salamanca, en el 51 precisamente, escogerá tanto a Pilots como a Jaime Gil de Viedma como a otros jóvenes para participar en una antología de poetas barceloneses insumisos. Lamentablemente, los antecedentes de Pilots con la censura, así como la orientación comunista de otros poetas del grupo, en especial la de Jaime Gil de Viedma, provocarán que el Llibertat aborte su humilde proyecto tras severas amenazas del régimen. Este modus operandi de la censura contravenía el oficio del 12 de noviembre de 1938 de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, según el cual la mala fama de un autor o un grupo de autores no podía automáticamente condenarlos a un dictamen desaprobatorio. No obstante, este principio de imparcialidad, como cabría esperar del franquismo, era frecuentemente transgredido, según atestigua Manuel López Avellán. Pues bien, después de este nuevo fracaso, Pilots
toma la decisión de cruzar los Pirineos y pasar varios años en Francia, para vivir, como él decía, en el exilio, aunque nadie parecía estar persiguiéndolo realmente, a diferencia de otros grandes poetas contrarios al régimen. Lo cierto es que poco se conoce de esta etapa incierta del autor. Lo que sí que sabemos es que Pilots volverá a principios de los años 60 a Barcelona, sin pena ni gloria, y descubrirá que la editorial Llibertat se ha declarado en bancarrota y se ha visto obligada a cerrar. Poco después, sin embargo, tendrá la suerte de conocer nada menos que a Víctor Seix, el cofundador, junto con Carlos Barral, del prestigioso sello Seix Barral. Este encuentro, además, queda recogido en una carta a su madre, que todavía vivía en Madrid en los años 60. Eh, Voy a leer un breve fragmento de esta carta. Fa ja alguns mesos que estreni llaços amb el famós editor Víctor Seix, amb l'ajuda del qual, crec, poden prosperar molt grans proyectos. Pues estos proyectos, efectivamente, llegarán incluso a verbalizarse. Víctor Seix, en carta del 30 de septiembre de 1967, se comprometería a publicar Cant en la foscor, obra que el editor califica, cito textualmente, como un conmovedor lamento de desarraigo y apatridia. Cierro comillas. Aunque la censura seguía operativa a estas alturas de la dictadura, su influencia era notablemente menor, y además parecía haberse olvidado de la insignificante figura de Pilots. Por otro lado, la autoridad de Seix Barral en el campo literario podía ser suficientemente poderosa como para blanquear la imagen de Pilots, históricamente asociada al fantasma del comunismo. La excitación del poeta será más que considerable durante las semanas siguientes al acuerdo epistolar con el editor. Tanto su diario como sus cartas demuestran que Pilots no veía el momento de publicar por fin uno de sus poemarios e incidir, de una vez por todas, en la sociedad española a la que intentaba redimir del fascismo. Desafortunadamente, una vez más, la publicación de Cant en la foscor se vería también frustrada. Víctor Seix fallecería súbitamente en un accidente de tráfico apenas 21 días después del mentado acuerdo epistolar. En la Feria del Libro de Frankfurt fue donde murió, además, y no quedó constancia suficiente de este acuerdo editorial. Pilots jamás lograría llegar a un nuevo pacto con Seix Barral, que en la época estaba demasiado ocupada en publicar a los autores del boom latinoamericano. El poeta, en correspondencia con su amigo Guillem Cano, al que ya hemos mencionado, le contará que le ha enviado numerosas cartas a Carlos Barral y que no ha obtenido otra respuesta que el silencio. Por desgracia, la ocasión no permite ahondar más en los infortunios de Pilots, y menos aún en los últimos años de su vida, que son una ciénaga de incógnitas sin documentar. Lo único que se sabe es que un día, poco después del severo varapalo de la muerte de Seix, el poeta anunció a su madre que se marchaba de Barcelona durante algún tiempo, sin fecha de regreso. A día de hoy, no se sabe nada de su paradero. No volvió a dejar rastro en Barcelona, ni hemos encontrado tampoco registro alguno de él en el resto de España. Es posible que volviera a Francia y que ahora mismo su tumba se encuentre más allá de los Pirineos, si es que no sigue vivo un siglo después. No sabemos nada realmente. Y, aunque no imposible, será difícil ahondar en este misterio porque, como dijimos antes, son tan pocos los documentos que Pilots dejó a su paso que, a ojos de cualquiera, su biografía es una verdad escurridiza que se mueve entre las sombras de la historia. Su figura, lastrada por una aciaga fortuna, es un excelente ejemplo de cómo un artista que reúne talento y productividad de sobra para convertirse en un referente cultural puede, sin embargo, pasar inadvertido por la sociedad de su época y también por la venidera. Si los mecanismos del campo literario no le sonríen o si el artista no sabe adaptarse a ellos, la fama es un imposible. En este sentido, los sucesos expuestos sirven para atisbar las dinámicas que rigen el caprichoso sistema, un complejo engranaje de agentes y de influencias ideológicas que siempre apuntan hacia el canon y que, con el paso del tiempo, han cristalizado en la versión que conocemos de la historia, aunque un sinfín de genios ignorados hayan quedado atrás por el camino. Y subrayo la versión que conocemos de la historia porque la historia realmente estuvo muy cerca de haber sido radicalmente distinta. Pequeños detalles de sucesiva mala suerte rubricaron la funesta insignificancia de Pilots. Si la fortuna le hubiera sonreído una sola vez, si se le hubiera concedido el premio Donais,
o si se le hubiera prosperado, si hubiera prosperado la antología Libertad, o si Seix Barral hubiera publicado Kant en la Foscor, podríamos estar hablando de uno de los poetas más relevantes del siglo XX, o de una auténtica joya de las letras hispánicas. Ya hemos leído los textos, sabemos que no sería una exageración realmente, pero la línea entre el éxito y el fracaso es particularmente delgada cuando son tantos los factores que condicionan el reconocimiento de un artista. En el caso de Pilots, aunque por muy poco, la balanza se decantó siempre del lado del fracaso y del olvido. Muchísimas gracias.